Bueno, buenas tardes y pasando de la B a la A, vamos a comenzar con el manejo de la vía aérea. Lo primero que tengo que declarar es que no tengo ningún conflicto de intereses porque voy a mencionar algunas marcas y demás cosas, pero sin conflicto de intereses. Para definir qué sería el manejo de la vía aérea, hablamos de la implementación de maniobras y procedimientos que permitan mantener una vía aérea permeable. Esto es, prevenir una obstrucción o revertir si ya sucedió la obstrucción. Bueno, clásicamente dividimos el manejo de la vía aérea en básico o avanzado según requieran o no de dispositivos específicos o de maniobras avanzadas de la vía aérea. Con este. Ahí vamos. ¿Desde el teclado? Espera que... acá. Listo. Bueno, vamos a tratar algunos de todos estos implementos, pero primero les propongo repasar un poquito cómo es que normalmente mantenemos nuestra vía aérea abierta cuando en realidad nuestra vía aérea es colapsable. Y para eso hay dos modelos para explicarlo. El primero es el modelo de balance neural. ¿Qué significa esto? Que normalmente hay dos fuerzas antagónicas, dos fuerzas que se contraponen. Una fuerza que colapsa la vía aérea, que sería los músculos inspiratorios, los intercostales y el diafragma, que cuando nosotros inspiramos se genera una presión negativa. Y esto a nivel de la vía aérea extratorácica se produce colapso de la vía aérea. En contrapartida, los músculos de la faringe son músculos que dilatan la vía aérea. Entonces, ¿de qué depende que predomine la fuerza de colapso o la fuerza de dilatación? Del centro respiratorio. ¿Y cómo está regulado el centro respiratorio? A través de la conciencia, de los estímulos químicos y de los reflejos propios de la vía aérea. ¿Y cómo juegan estos mecanismos? Bueno, cuando nuestra conciencia se altera, puede ser por el sueño, puede ser por la sedación, el estímulo a través del centro respiratorio que predomina es el estímulo de colapso de la vía aérea. Por eso, cuando nosotros tenemos un paciente sedado con alteración de la conciencia, la vía aérea se colapsa. Cuando, por el contrario, nuestro paciente se pone hipóxico o aumenta la CO2, los estímulos químicos hacen que predominen los estímulos de dilatación. Entonces, esta interacción entre los distintos estímulos sobre el centro respiratorio es lo que produce el efecto final del tamaño de la vía aérea a nivel faríngeo. El otro modelo de explicación del tamaño de nuestra vía aérea está en relación con un balance anatómico. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos la vía aérea que está dentro de una caja rígida, a ver si puedo señalar acá, que está dentro de una caja rígida que estaría conformado por las estructuras óseas. Esto es la mandíbula y esto es las vértebras. Esta caja rígida contiene el tejido blando, que en el caso de la vía aérea sería la lengua y el paladar blando. Entonces, la interrelación entre el tamaño de la vía aérea, la cantidad de tejido blanco y el tamaño de esta caja rígida, esta interrelación determina el tamaño de la vía aérea. Veremos cómo se aplica esto a lo largo de nuestra vida. El neonato tiene una cabeza grande, ¿sí? Pero ¿qué pasa con su mandíbula? Su mandíbula es pequeña, ven el perfil que tiene una mandíbula, un maxilar y una mandíbula pequeña. Entonces, la característica del neonato que tiene una anatomía con una vía aérea totalmente colapsable. ¿De qué depende que esté permeable la vía aérea en el neonato? De que intervengan, de que funcionen el mecanismo de regulación neural. Entonces, esto es lo que hace que nosotros tenemos que los neonatos, cuando le hacemos un polisomno, tiene tantas apneas obstructivas durante el sueño. Tiene que ver con su vía aérea muy colapsable y un mecanismo neuronal que durante el sueño disminuye y predominan las fuerzas de colapso. ¿Qué pasa con los niños? Los niños ya tienen su mandíbula, su maxilar que se va agrandando, entonces ya tienen una vía aérea más estable.
¿Qué les juega en contra? Que empiezan con hipertrofia amigdalina, adenoides, entonces ahí el tejido blando comienza a crecer, pero igual podemos decir que en la edad de los niños, en la edad escolar, es cuando su vía aérea es más estable. Cuando crecemos y somos adultos, ya tenemos una mandíbula grande, los adenoides se atrofian, pero tenemos más índice de masa corporal, nos empieza a crecer la papada, entonces tenemos mayor cantidad de tejido blando y ahí es cuando volvemos a tener las apneas del sueño, los ronquidos, ahí otra vez la anatomía nos juega en contra. Pero bueno, ¿qué sabemos ahora que contamos con imágenes con mayor definición? ¿Qué nos aportan las resonancias? A lo que tradicionalmente creíamos que la vía aérea cuando se obstruía por la lengua, lo que hoy podemos decir, a ver acá, es que lo que está obstruyendo la vía aérea en el paciente inconsciente es la epiglotis. Ven acá, el extremo distal de la epiglotis, lo que sucede cuando el paciente está inconsciente es que cae sobre la pared posterior de la faringe y es eso lo que obstruye. Entonces, ¿qué podemos hacer habitualmente para mejorar o para liberar esta obstrucción? La clásica maniobra de posición lateral, que lo que hace la maniobra de posición esa que siempre decimos en el PALS, bueno, en la recuperación lo ponemos de costado, lo que hace es disminuir la fuerza de gravedad. Esto que yo les decía, que la epiglotis normalmente cae, al estar en lateralidad, la fuerza de gravedad es menor y cae en menor proporción. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Esto es, ¿qué debemos evitar? Esta posición, la flexión del cuello sobre el tórax. Esto colapsa completamente la vía aérea. ¿Y cuáles serían las maniobras recomendadas? Bueno, podemos poner un resalto que puede ser a nivel del cuello y la cabeza. ¿Y esto qué hace? Mantiene una ligera flexión, mantiene una ligera flexión del cuello, pero extiende la articulación atlanto-occipital, ¿sí? Entonces esto libera. Miren la vía aérea cómo está liberada, cómo la epiglotis está arrastrada por la lengua hacia arriba, está sostenida. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Un resalto a nivel de los hombros, ¿sí? Esto es más en los niños pequeños. También esta posición libera la vía aérea. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Ya más invasivo con una mano. Esto es elevación del mentón. ¿Cómo es esta maniobra? Elevando el borde inferior de la mandíbula, pero sin protuir la mandíbula. Y esto es elevar el mentón hasta que las dos filas de dientes se toquen unas con otros. Ojo que esto tiende a cerrar la boca. Y la otra maniobra, ya con dos manos, esta sí es la tracción de la mandíbula. O sea, yo tomo la mandíbula desde el ángulo y ahí sí la protuyo llevándola hacia arriba y hacia adelante. Son útiles las dos maniobras, pero ojo con la elevación del mentón en la edad escolar porque los chicos con adenoides y amígdalas tienen mayor riesgo de obstrucción. Yo les dije, cierra la boca, entonces es menos efectiva. Entonces, las dos son recomendables, pero siempre la que se ha visto como de mayor eficacia es la maniobra de tracción mandibular. ¿Qué pasa si nosotros queremos avanzar más sobre la vía aérea? Podemos hablar de los dispositivos extraglóticos, los que comúnmente llamamos supraglóticos. Estos dispositivos los podemos dividir en dos tipos, los de primera generación, los de segunda generación. ¿En qué se diferencian? Los de primera generación son un tubo respiratorio solamente. Los de segunda generación se les suma un tubo digestivo, o sea, yo puedo drenar el esófago, en algunos dispositivos colocar sonda y esto sería más seguro, evitaría más la regurgitación y la aspiración en el paciente. Vamos con algunos. Esta es la máscara laringea clásica. Clásica, así se llama, LMA es la marca que patentaron el diseño en el año 83. Digo esto porque la patente venció en el 2003 y a partir de ahí la verdad es que comenzaron a haber muchísimas otras, porque esta es marca, esta es una patente. Entonces, esta máscara es una máscara reusable, es de silicona, se puede reusar.
Y después diseñaron esta en los 90, que es una máscara, se llama flexible, que es la que se utiliza en las cirugías, especialmente en las cirugías de cabeza y cuello. Y la última en diseñarse es la máscara, esta máscara que es reusable, la Unique, perdón, es descartable, es la Unique, que yo se las puse para que diferencien bien, porque siempre que hablamos de precio quedó el mito de que la máscara laringia es cara. Y yo les traje los precios que están en Mercado Libre, los pueden ver cualquiera. La reutilizable sale 7.200 pesos. En cambio, la descartable sale 379 pesos en Mercado Libre. O sea, realmente es accesible, se pueden comprar y podríamos tenerla disponibles en todos los servicios de emergencias y de terapia intensiva. 379 pesos. Declaré que no hay conflicto de intereses por eso. Bueno, Cobra Pla son otros modelos, otras marcas, dispositivos de primera generación. Y acá tenemos los de segunda generación, los que yo les decía que tienen tubos de drenaje. Otra vez, esta es una máscara, es la clásica, tanto con la LMA clásica como en la máscara ProSeal, que es esta que les estoy mostrando, son con las que todos los estudios hacen la comparación, es el gold estándar en máscaras laringias. Entonces, esta es la clásica para que la comparen con la ProSeal, que la diferencia es, como les decía, los dos tubos que tiene el tubo de drenaje esofágico. Estas salen, no me acuerdo bien ahora, 8.900 creo que es el precio, versus esta que es la versión descartable, la Supreme, que sale 800 pesos. Entonces creo que podemos considerar que tendrían que estar disponibles en los servicios de cualquier institución, porque si consideramos que hay 5 tamaños pediátricos, la máscara de las descartables 800 por 5 serían 4.000 pesos y tendríamos un set completo de máscaras laringias. Contraindicaciones, esto es muy importante. Bueno, no dije el uso. El uso de la máscara laringia clásicamente es el uso en quirófano y ahora está en todo algoritmo de vía aérea difícil. Está la máscara laringia. Después, si tenemos tiempo, podemos discutir qué rol tendría en el paciente, en el colega, en la personal inexperto en el manejo de vía aérea. Pero sí tenemos que saber las contraindicaciones. ¿Cuáles son? Un paciente que no está ayunado, que tiene riesgo de aspiración, la verdad que es un riesgo muy importante. Un paciente que tiene colapso de la vía aérea por una masa tumoral mediastinal, no lo voy a poder ventilar con una máscara laringia, o un paciente asmático con ahogamiento que requiere presiones altas, no me va a servir. Y por supuesto, un niño que no le puedo hacer una abertura bucal grande, yo necesito poder abrirle bien la boca para la introducción, así que también sería complicado. ¿Qué pasa si yo quiero invadir la vía aérea? Bueno, contar con las ramas adecuadas del laringoscopio, tanto McIntosh como Miller, es muy importante. Pero quería recordar o traer acá algunos videolaringoscopios. ¿En qué consisten los videolaringoscopios? El videolaringoscopio permite unir la videotecnología con un laringoscopio convencional. Les traigo acá para mostrar los que hay en tamaños pediátricos. El GlideScope es un laringoscopio que viene en modelos que tienen ramas descartables o otros que tienen ramas reutilizables, que consisten en una cámara HD que tiene en el extremo distal de la rama, que yo introduzco. El GlideScope, por ejemplo, requiere una apertura bucal de 10 milímetros, o sea que yo, un paciente con muy poca apertura bucal, lo puedo usar. Lo introduzco y lo que me permite es una visión muy grande, da un ángulo de visión mayor que una rama de laringoscopio y esa imagen la puedo ver en un monitor. Debo introducir el tubo endotraqueal con un estilete y ahí realizo la intubación. Hay en todos los tamaños, desde el neonato hasta el chico más grande. Este es otra variedad de videolaringoscopio que es un sistema de lentes con prismas, entonces también tiene muy buena visión. Y este tiene la característica de tener un puerto de oxígeno, cosa que en los pacientes pediátricos es muy importante por la baja reserva de oxígeno que tienen. Entonces, en ese sentido, es una característica importante. Estos otros dos, por ejemplo, el Storz, tiene la característica que tiene las ramas chiquitas que son Miller, ramas rectas, y las ramas más grandes que son McIntosh, curvas, y que se tener la imagen laringoscópica en este LED. Este es otro que se puede usar también como videolaringoscopio, como laringoscopio convencional.
Estos también están en nuestro país disponibles, son los AirTrack, que tienen una característica y es que estos tienen una ranura donde yo puedo poner el tubo endotraqueal y una vez que yo tengo la laringoscopía, que la estaría viendo en este ojo o en este caso, este tiene un adaptador para el iPhone, que yo puedo ver la imagen en el iPhone y las ramas más grandes tienen Wi-Fi, que lo puedo ver en un monitor. La característica de tener esta ranura hace que sea más fácil introducir el tubo. Yo lo único que tengo que hacer es desplazarlo. Entonces, en ese sentido, tiene una mayor facilidad para la colocación de tubo. Este es otro que también tiene ranura. Todos estos que les mostré vienen en tamaños pediátricos y desde neonatales. Necesita 12 milímetros, pero en ese rango de apertura bucal están todos. Ahora yo me quiero detener en este metaanálisis. Este es un metaanálisis que analizó todos los trabajos que había comparando videolaringoscopios con laringoscopios convencionales. ¿Y qué pasó? ¿Qué concluyeron ellos analizando 14 trabajos que comparan los dos laringos? Que sí mejoran la visualización de la glotis en los pacientes pediátricos, pero que prolongan el tiempo de intubación y que incrementan el número de fallas. Ellos vieron que la tasa de éxito en el primer intento es igual, pero la tasa de falla general es mayor con los videolaringoscopios. Entonces, es un tema porque esto está hecho en general en profesionales que son entrenados en el manejo del videolaringoscopio común. Entonces, no es que están comparando una persona que no tiene experiencia en la laringoscopía, cómo le va con un video versus uno tradicional. Si son en general, son trabajos que se hacen en anestesistas, entonces no es lo mismo que en la población general, que en cualquier pediatra. Pero bueno, ellos dicen que la verdad es que, igual que estos autores dicen, todavía no podemos decir que los videos laringoscopios sean superiores a la laringoscopía directa. Todavía no es el gold estándar, a pesar que muchos servicios en el mundo, no acá, pero en el mundo, usan de rutina el videolaringoscopio. Todavía no podemos decir que sea superior a el laringoscopio común. No es una recomendación el videolaringoscopio. Bueno, algunas palabras sobre tubo endotraqueal. Les recomiendo este trabajo de Tobías, que él hace una revisión de por qué venimos diciendo desde el año 1897 que los niños menores de 8 años tienen la vía aérea cónica y que en el corte transversal es cilíndrico. Un señor en el 1897 dijo eso y lo venimos sosteniendo. Hoy podemos asegurar que esto no es así, que la vía aérea en el corte transversal tiene una forma elíptica, como ven acá, ¿sí? Y que si nosotros introducimos un tubo circular, el tubo va a perder en el diámetro antero-posterior, va a tener pérdida tanto acá en el diámetro antero-posterior y no significa que no esté lesionando las paredes transversas. Entonces vivíamos equivocados diciendo, no, el tubo pierde, es seguro. No. Fíjense que para que un tubo no pierda le tengo que poner un tubo muy grande. Entonces, ¿qué nos recomiendan? Poner un tubo con CAF. Si yo inflo el CAF en forma lenta, estoy asegurándome que ese CAF se adapte a la vía aérea con la forma elíptica y proteja la vía aérea sin necesidad de lesionar la pared de la vía aérea, la pared lateral. Sabemos hoy que el CAF no es un factor de riesgo, que los factores de riesgo de intubación están dados por una intubación traumática, por la hipotensión, por un tiempo prolongado, por un tubo grande. No está dado por el CAF. Por el contrario, el CAF protegería a la vía aérea de necesitar recambios frecuentes y disminuiría la aspiración. Pero siempre y cuando monitoricemos la presión del CAF. Estos son sistemas de medición de la presión. Yo la verdad que estos no los vi en la Argentina, no sé si alguien los tiene. Conocemos el clásico manómetro. Estos están diseñados con la intención de abaratar costos, porque la intención sería que cada paciente tuviese su jeringa para medir la presión del CAF en forma frecuente.
Los trabajos ya hoy en día, más que medición frecuente, estarían recomendando en la terapia intensiva monitoreo continuo de la presión del CAF. Inclusive hay descripciones de cómo adaptar el CAF al transductor de presión, como tenemos en el monitoreo de presión arterial, y poder medirlo en el monitor como un parámetro más. O sea, es muy importante la medición del CAF. Ya no discutimos el CAF, sino la medición de presión como un monitor importante. Traje este trabajo, 2 palabras que lo presentamos en el congreso anterior, para que tengamos presente algunas características. Los tubos endotraqueales es un trabajo que hicimos con los tubos endotraqueales que teníamos disponibles en el país, y si ustedes ven, por ejemplo, son medidas de un tubo número 4 con CAF. Y, por ejemplo, rápidamente para ver, el diámetro externo de un tubo 4, según las marcas, varía desde un puntaje de 5.3, se me desaparece el mouse acá, de 5.3 hasta 7, y estoy hablando de un tubo 4 con CAF. O sea que tenemos grandes variaciones. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el largo del CAF. En el mismo número de tubo, un CAF tiene un largo de 1.5 hasta 2,2 otro. Y esto puede significar que el CAF quede a nivel de la glotis. Entonces, ojo, las recomendaciones generales hablan de usar el CAF, que sería conveniente usar el CAF, no es una recomendación así firme, pero sería conveniente usar los tubos con CAF, pero ojo también con los tubos que usamos. A nivel mundial, la recomendación está alrededor de los que se llaman los tubos micro CAF. La verdad es que yo intenté averiguar en estos días si había y no encontré ningún vendedor, por lo menos por acá en Argentina, que venda esta marca. Pero hay mucho escrito sobre la seguridad de este tipo de tubos porque tienen un CAF chiquito, pero bueno, no lo tenemos. Alguna cosa de seguridad. Esto es una auditoría que hace en Gran Bretaña, en Reino Unido, perdón, que ellos hacen una auditoría de cómo están manejando la vía aérea, efectos adversos, complicaciones. Y el dato que les digo es, hay un 82% de muertes asociadas a complicaciones de la vía aérea y daño cerebral que están en relación al no uso de capnografía. En las recomendaciones de manejo de vía aérea, ellos tienen recomendación firme del uso de capnografía y detectaron que, a pesar de tener la recomendación, 82% de las muertes por complicaciones de la vía aérea hubiesen sido prevenidas con el uso de un capnógrafo que hubiese detectado un tubo desplazado, un tubo tapado o una intubación esofágica. Así que no quería dejar de mencionar la capnografía como algo importante. Otra de las causas de complicaciones es la falta de ayuno, así que seguimos recomendando la secuencia de intubación y un plan B. 2 palabras de vía aérea difícil es recordarles que la vía aérea difícil está definida por cuando un proveedor experimentado no puede realizar lo que es la ventilación, intubación, y que se agrega actualmente a la clásica definición de vía aérea el no poder utilizar un dispositivo extraglótico. Este es algo que se agregó en el último tiempo. Y como concepto general de la vía aérea difícil, recordar las 3 P. Planificación, preparación y práctica. ¿Qué significan? Que debemos tener preparado el material, tenemos que tener la caja de vía aérea. La caja de vía aérea tiene que tener máscara laringia, estilete, tutor. Debemos tenerla y la misma caja en todo el hospital. No puede ser que en un lado tenga una cosa y en otro lado tenga otro. La incidencia de vía aérea difícil es menor al 1%. Entonces, si encima, que es poco frecuente, en cada lugar tenemos cosas distintas, no ayuda. Planificar significa saber qué hago si no puedo manejar esta vía aérea. Yo no les voy a dar, hay algoritmos distintos, hay mucho para charlar, si hay tiempo podemos hablarlo después, pero tenemos que saber cómo manejarnos. ¿Cuál es la estrategia si yo no lo puedo hacer? ¿A quién puedo recurrir? ¿Qué puedo usar? Y tener presente que más de 2 intentos de laringoscopía directa nos da un mayor riesgo de complicaciones. Este es un trabajo, después lo pueden ver, y tener presente que tenemos que practicar y que es prioridad empezar la práctica en escenarios simulados. Y acá dejo una inquietud para todos los que estamos en la sociedad, porque creo que tenemos una responsabilidad que es poder
a facilitar que nuestros pediatras accedan a la práctica de la vía aérea a través de maniquí. La verdad que es algo complejo y que no está accesible hoy en día, pero creo que como sociedad tenemos esa responsabilidad para ofrecer, porque hoy en día ya sabemos que es una recomendación que no está cuestionada y que tenemos que poder practicar primero en maniquí. Así que bueno, muchas gracias.